al terminar mi participación quiero agradecer al equipo de trabajo, porque fue un trabajo coordinado por Jorge Díaz en un tiempo muy pequeño, 2 meses y medio, hicimos todo ese trabajo. No está el ilustrador, que es Héctor de Jesús Sánchez. En el apoyo digital ahorita me están acompañando las dos, Marian García y Karina Ortiz. Y me decían la colección de textos de Delia Botana y pues su servidora, que me tocó un poquito de todo, hacer el proyecto, el diseño, la coordinación, discutir con Jorge si lo hacemos de esta manera o de la otra manera, ponernos de acuerdo y llegar a este final. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Le damos el micrófono ahora al doctor Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, a quien agradezco y lo felicito por este trabajo. Digo, una recopilación de tanto tiempo en tan poco espacio, y además me dio toda la confianza. Muchas gracias por ir cortando todos los textos sin olvidar nada. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Delia. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, por acompañarnos en este evento que es tan importante para la niñez y la juventud jalapeña, porque este texto está dirigido a ellos, aunque a los adultos y a los adultos mayores no les caería mal leerlo tampoco. La presentación de Delia fue una selección que hizo del contenido, no es todo. Aquí, como este libro está dirigido a niños, jóvenes de nivel medio, y ahora con la nueva escuela mexicana que nos fomenta el fortalecimiento de nuestra identidad, el amor a la patria, el conocimiento de la historia nacional, para formar niños, jóvenes con un gran sentido de nacionalismo, para que preserven la herencia cultural que viene desde tiempos prehispánicos. Dentro de ese contexto, hoy, sobre todo en la primaria, hay una temática que se refiere a la comunidad, y los profesores les ordenan a los niños investiguen sobre la comunidad. Pues este texto está muy sencillito, pero que trató de abordar los hechos más importantes, va a ser muy útil para que conozcan la historia de esta ciudad, pero de manera sintetizada. Les confieso que hacer una síntesis de 5 siglos no es fácil, porque se quedan en el aire hechos, personajes que también contribuyeron a la historia de esta ciudad. Jalapa, como tiene su historia, como cada uno de ustedes tiene su historia personal, tiene su historia familiar, pero para que los hechos, los actos que realicemos tienen que ser trascendentes para que ingresen a la historia. Como decía don Jesús Reyes Heroles, la historia es acción, y son las acciones trascendentes las que van a incorporarse a la historia de una localidad, de una región y de un país. Aquí está un granito de arena, quizá pequeño, pero está dirigido a las nuevas generaciones de jalapeños y no jalapeños que se vienen a estudiar a esta ciudad, porque acaban enamorándose de esta ciudad, de su historia, de sus calles, de sus tradiciones, de sus museos, porque aquí desde el siglo XVI tiene un proceso en donde se va a ir construyendo la cultura de esta ciudad. En cada época hubo gente que contribuyó a ese enriquecimiento de nuestra cultura local. La historia de Jalapa
insisto, no está totalmente contada ahí. Yo le ofrecí a Nelia suficiente información, pero yo tenía que seleccionar todavía. Y ella a su vez, pues también tuvo que seleccionar, porque el proyecto constaba de un determinado número de páginas. Entonces, tenía uno que ajustarse también a esas páginas para que saliera con la celeridad que se necesitaba para ofrecerlo a los niños, a ustedes y a todo público interesado en la historia de esta ciudad. La historia de Jalapa está vinculada con la historia nacional. Desde tiempos prehispánicos, Jalapa estuvo a la orilla de un camino que comunicaba Teotihuacán con la costa del Golfo, según García Cook, que es un arqueólogo. Y esta relación entre la costa y el altiplano, los pueblos del altiplano, se mantuvo durante muchos años. Y Jalapa va a empezar a emerger. Primero será Macuilxochitlan, hoy Macuiltepec, donde está la zona arqueológica que ha trabajado el INAH bastante bien. Macuilxochitlan, pues también significa el lugar de 5 flores, el lugar del dios Macuilxochitl. Xochitl tiene, o sea que tiene un significado sobre flores, ¿verdad? En mi historia de Jalapa en el siglo XVI, yo hago esa alusión, que a lo mejor de ahí viene esa tradición, pero esto es una hipótesis, ¿verdad? Bueno, en el siglo XVI tenemos que el camino fue fundamental. Una vez de que llega Hernán Cortés, aquel 18 de agosto de 1519, lo reciben los indígenas, que yo sostengo que eran los habitantes del barrio de Xalapa, que los españoles tradujeron como Jalapa, así los cronistas, López de Gómara, Bernal Díaz del Castillo, Francisco Cervantes de Salazar, pues mencionan Jalapa, aunque Hernán Cortés no se ocupó de Jalapa, ¿verdad? Aunque por más que digan que aquí dejó una cruz, él tenía prisa por ir a Tenochtitlan, porque iba en busca de oro, como todos los conquistadores que venían por él, y lo dijo sin ningún sarcasmo el señor Bernal Díaz del Castillo, cuando le preguntaron que a qué había venido a la Nueva España, a enriquecernos, contestó. Pero hay alguien que le ganó, que fue más objetivo, el señor Cristóbal Colón. Dijo: lo mejor del mundo es el oro. Aquel que lo posee hace lo que quiere. Sirve hasta para enviar las almas al paraíso. Creo que no se equivocó el señor Colón, ¿verdad? Entonces, el poder del oro, porque no había billetitos en aquella época, era oro de 8 reales, es decir, oro de buen quilate, y había también monedas de plata que como les encantaron a los comerciantes chinos que llegaron al puerto de Veracruz, y la plata de la Nueva España se distribuyó en Filipinas, Japón, y se dice que llegó hasta China, porque preferían la plata mexicana por la calidad de la misma. Entonces, aquí el siglo XVI es el siglo de la conquista. Los españoles nos trajeron, pues ahorita que un presidente trató de pedirle a su majestad disculpas, ¿verdad?, como lo han hecho otros países, pues se negaron los españoles, especialmente la realeza. No tenían por qué negarse, pero el orgullo, porque ellos trajeron la civilización. Yo nomás les pregunto, trajeron la pólvora,
inventaron los españoles, o los chinos. Trajeron armas de hierro. El hierro lo descubrieron los hititas allá en Turquía. Trajeron las letras, pues el alfabeto lo inventaron los fenicios. Trajeron la imprenta, a no ser que me equivoque, pero fue un señor Gutenberg, alemán, el que inventó la imprenta, ¿verdad? Trajeron el arado. Por favor, los egipcios tenían muchos años, siglos de que conocían eso, ¿verdad? Que los indígenas ya no iban a andar en taparrabos, usaron pantalones. Que me disculpen, pero fueron los teutones, porque donde ellos vivían hacía mucho frío y se usaba falditas, y para aquellos fríos se inventaron los pantalones. Que nos trajeron el caballo, eso lo domesticaron los pueblos de Asia Central, no fueron los españoles. Entonces, si les vamos quitando cada uno de esos eventos, de esos inventos, pues resulta que España se queda cortita. Pero, ¿qué fue lo importante que trajeron? La religión, que va a acabar con todas las religiones indígenas, y se van a sostener muchas de ellas durante toda la colonia. Pero la Inquisición estará muy pendiente, no solamente de los españoles, mestizos, negros, mulatos, etc. Entonces, pues, en ese largo periodo de la colonia, los mexicanos vamos a recibir, digo mexicanos, todos los grupos indígenas del país, vamos a recibir a través de los españoles la herencia de Occidente, la herencia cultural de Occidente, porque fue en el siglo XVI, con la conquista de América, cuando se empezó la globalización. Todo lo que les afectaba allá en Europa nos va a afectar a nosotros. Por eso, si en el siglo XVI los franciscanos fundan un convento aquí en Jalapa, ese va a ser el foco difusor de esa cultura occidental. Y van a fundar templos, iglesias a lo largo de los pueblos indígenas que circunvalaban a Jalapa. Pero también se quedaron algunos españoles, porque venían de zonas agrícolas allá y no sabían otra cosa que hacer más que cultivar la tierra, criar ganados, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo van a poner sus granjerías, como se decía en aquella época? Pues los conquistadores y después los virreyes van a otorgar mercedes de tierra. ¿Qué es una merced? Pues un regalo que hacían estas autoridades en nombre del rey para pagarles los servicios que prestaron durante la conquista. Y esas mercedes van a ser una caballería, 42 hectáreas, un sitio de ganado menor para crear ovejas, cabras y todo eso, 780 hectáreas, un sitio de ganado mayor para ganado vacuno, caballos, mulas, crear todos estos ganados que se criaban en las Antillas en esa época, y todavía les regalaron pueblos, les encomendaron pueblos a los conquistadores para que trabajaran en sus haciendas y les tributaran cada 3 meses. Así que no se hace rico explotando a los indígenas. Pero esa conquista, y no lo dicen los señores historiadores del otro lado del charco, también fue una guerra biológica. Un esclavo negro, Francisco Eguía, trajo la viruela y casi acabó con Zempoala, que tenía más de 30,000 indígenas. Para mediados del siglo XVI no había ni 600. ¿Y qué pasó en México? Arrasó la viruela como un arma biológica, y eso contribuyó para que la conquista fuera más fácil. Amén de que, hay que decirlo, México no era México en ese tiempo. Había una serie de naciones indígenas
que tenían un enemigo común, los mexicas y su triple alianza, que tenían sometidos a todos los pueblos de la costa del Golfo, para no meterme con otros pueblos, ¿verdad? Entonces, la conquista, el siglo de la conquista, pues se van a traer productos agrícolas, la caña de azúcar, pues hortalizas, el trigo, y una serie de productos que se van a adaptar a la dieta indígena. Esta situación obligó al conquistador a volverse colonizador, y el siglo XVI será un siglo en donde se va a explotar las minas, la fuerza laboral de los indígenas, se los van a repartir y por cualquier pretexto van a solicitar indios de socorro porque necesitaban trabajadores. Pero también en el siglo XVI, a partir de 1580, con la unión de España y Portugal en la corona de Felipe II, pues van a venir una serie de navíos cargados con esclavos negros procedentes de África. Y como los portugueses tuvieron carta blanca para vender sus esclavos, ¿quiénes van a comprar esclavos? Los dueños de por lo menos 12 ingenios y trapiches azucareros que estaban en torno a Jalapa. Y esos negros traen en su cabeza la cultura de sus pueblos de origen. Esos negros se van a mezclar con blancos, se van a mezclar con indígenas y vamos a tener el nacimiento de las llamadas castas. Y la sociedad del siglo XVI, que era una sociedad de españoles e indígenas, ahora en el siglo XVI